El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Lo que yo espero en este día, por ejemplo, de lo que hoy se está haciendo, es que siempre nosotros los colombianos debemos de memorizar lo que fue Jaime Garzón. Y exactamente se trata de memorizar y, por supuesto, de exigir justicia. El 13 de agosto se cumplieron 5 años del asesinato de Jaime Garzón. Como siempre, hubo actos en memoria del amigo, del periodista, del humorista. Pero estos 5 años de ausencia llegaron con la noticia de que los supuestos autores materiales del asesinato, alias Bochas y Toño, quedaban absueltos. Para el juez del caso, no hay pruebas serias de que ellos fueran los asesinos. Es decir, se perdieron 5 años de investigaciones. El tiempo en este caso juega a favor de la impunidad. ¿Qué pasó? Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Hace exactamente un año, Contravía llamó la atención sobre la investigación en el asesinato de Jaime Garzón, y especialmente sobre el testimonio de María Amparo Arroyave, que para los investigadores es considerada la testigo clave, pero cuya declaración deja demasiadas dudas. Presentamos a continuación a partes de su testimonio y las inconsistencias. ¡Jaime! El 13 de agosto de 1999, la testigo clave del caso Jaime Garzón se encontraba en este lugar. Ella dice haber observado a los asesinos, describe su fisionomía, inclusive describe cómo estaban vestidos y describe la marca de las botas que tenían puestos. Haciendo el ejercicio, tratando de ver desde este lugar al semáforo, es prácticamente imposible observar esos detalles. Aun cuando la moto hubiera atravesado enfrente de esta ventana. Esa testigo clave se llama María Amparo Arroyave Montoya, considerada por la Fiscalía y el DAS como la principal testigo presencial del homicidio de Jaime Garzón, según consta en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra Juan Pablo Ortiz alias Bochas, el 12 de marzo del 2002. En diciembre de 2001 se trató de llevar a cabo en este mismo lugar una inspección judicial para recrear la declaración de la testigo clave. No fue posible. Solamente hasta hoy una cámara trata de recrear esa misma declaración que presenta varias dudas según los abogados y que aún más sobre esa declaración se hace el retrato hablado de Bochas. Según María Amparo Arroyave, desde esta ventana a las 5:45 de la mañana vio a los sicarios a una distancia de 12 metros aproximadamente. Ella dice en su declaración: Al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas, cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón. Encontramos varias contradicciones. Uno, que María Amparo no se encontraba en una posición fácil para ver el lugar de los hechos, ¿no? Estaba a más de 100 metros, en un cuarto piso, y de manera diagonal, en una posición que era muy difícil su visibilidad. Encontramos que hay 4 testigos presenciales que dicen que los sicarios llevaban cascos, y resulta que ella hace un retrato hablado como si no llevara casco, diciendo que llevaba era un pasamontañas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica que los otros testigos digan van en casco y que ella haga un retrato hablado? Hace un retrato hablado de frente cuando supuestamente vio a los sicarios de lado. Dice que le vio el arma al sicario cuando el sicario era diestro y el arma la llevaba por el lado opuesto a la ventana donde ella estaba.
Es decir, dice una cantidad de inconsistencias. Es decir, que la conclusión a la que nosotros llegamos es que es un testigo que está mintiendo. Y eso es lo que soporta la acusación contra el Toñas y el Bochas. Por eso nosotros nos atrevemos a afirmar que el juicio se va a caer. 7 meses más tarde, el 10 de marzo del presente año, el juez Julio Roberto Ballén Silva profiere su sentencia y en ella efectivamente le da la razón a los abogados de la familia Garzón. En ella absuelve a alias Bochas y a alias Toño. En la sentencia queda claro que las pruebas allegadas no le generaron certeza para condenarlos y además acoge todos los cuestionamientos de los abogados a los testimonios, especialmente el de Amparo Arroyave. E inclusive recoge la reconstrucción de los hechos en la escena del crimen realizada por Contravía. Contravía. Colombia, un conflicto que traspasa fronteras. Busquemos las respuestas. Primera Conferencia Regional Humanitaria, 8 y 9 de septiembre, Cali, en el marco de la Semana por la Paz. Contravía. Hace un año y conociendo las incongruencias que contiene el testimonio de María Amparo Arroyave y recreando lo dicho por esta mujer, expresamos al fiscal general Luis Camilo Osorio nuestras dudas. Esto nos dijo. Lo que podemos decir es que las evidencias que están allí tienen su debida fundamentación y han dado lugar paulatinamente a la toma de decisiones que ha formulado la Fiscalía en cada una de las etapas del proceso. Hoy el equipo de este programa estuvo en ese edificio y es prácticamente imposible observar desde ese lugar el asesinato y las características que dice la principal testigo. Hacer ese papel de definir si lo que hizo el fiscal está bien concebido y bien formulado, sería anticiparnos a la justicia por instrumentos que no son válidos. Nunca es tarde para encontrar las evidencias que corresponden, nunca es tarde para enderezar una investigación que haya estado defectuosa o que haya estado contraria a la verdad. Y desde luego en este caso no puede haber la excepción. 7 meses después de esta entrevista se produce la sentencia del juez en la que nos da la razón, es decir, que las evidencias, contrario a lo que dice el fiscal, indican que los testigos mintieron. Por eso, volvimos a preguntarle al fiscal. Fiscal, en agosto del año pasado, precisamente, nosotros lo entrevistábamos a usted y le decíamos que habíamos podido comprobar irregularidades sobre todo en el caso y en la declaración de la testigo principal. Eso mismo también lo avalaban los defensores y lo avalaban diferentes personas dentro del proceso. Y es esto lo que motiva y lo que dice que hay bastantes irregularidades y deficiencias en la investigación. Y en su momento usted nos dijo, si hay algo que corregir, estamos para corregirlo. Exacto. No es que vamos a cambiar el rumbo porque nosotros nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo. En esa oportunidad, ni dentro de cámaras ni fuera de cámaras, usted nos avanzó sobre las irregularidades que creía tenía conocimiento y podría alguien darnos esa orientación. Yo hoy se lo vuelvo a decir en cámaras, espero que esta parte no quede eliminada del informe. Nos den los auxiliamientos de quien tenga noticia de cuáles son las irregularidades que hay en la investigación. Me gustaría mucho que los televidentes que están oyendo puedan ayudarnos a copiar esos elementos que usted dijo entonces que podrían allegarse a la Fiscalía y que todavía no se han allegado. No dijimos que iban a allegarse, que estaban en el expediente, Una testigo que en este momento nadie ha vuelto a ver, que los abogados
piden que... Tuvo que huir, definitivamente tuvo que salir. Y desafortunadamente para ella fue muy difícil y muy compleja la situación. Y la situación para María Amparo Arroyave puede ser mucho más compleja, ya que el juez en su sentencia pide investigarla. Se lee en ella: y de inmediato prosiga la investigación para identificar y sancionar a los autores materiales y demás copartícipes del crimen de Jaime Garzón, así como lo concerniente al falso testimonio en que incurrieron, entre otros, Maribel Jiménez Montoya, María Amparo Arroyave, Wilson Raúl Ramírez, Bernardo Quintero Montoya, Wilson Javier Llano Caballero. Y volvemos a señalar que consideramos como irregular el que una testigo vea a las 5:45 de la mañana del 13 de agosto de 1999 y desde esta posición lo que dice que vio. Oigan ustedes nuevamente. Al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas, cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón. Sin lugar a dudas, una vista prodigiosa. Para Emiro Rojas, subdirector del DAS y quien tuvo a su cargo parte de la investigación, debió ser el fiscal quien comprobara la veracidad del testimonio, cosa que según los abogados nunca se hizo. En cuanto a la valoración de la prueba, en el lugar desde donde ella pudo haber visualizado los hechos, no conozco los detalles, pero también era la fiscalía la que estaba realizando y la que pudo haber y debió en su momento haber evaluado la capacidad primero visual y del lugar de los hechos, en que si la persona tenía algún problema visual o no, y realmente en qué circunstancias pudo haber observado, porque a mí me pueden decir, vea, es que ese día, según el IDEAM, había llovido. Eso para demostrarlo es muy difícil, porque yo estuve viendo en algunos documentos que decían que habían algunos oficios donde señalaba que la climatología estaba de tal forma. Eso es muy difícil porque año por año va cambiando, primero. Segundo, todo mundo no tiene la misma capacidad visual. Tercero, para hacer un retrato hablado, todo el mundo no tiene la capacidad de memoria visual para desarrollar un retrato hablado. Entonces, todos esos aspectos en su momento los debió haber evaluado el fiscal, y también la distancia. En cuanto a que la señora desapareció, pues yo me imagino, y las investigaciones, me imagino que en su momento ella debió haber abandonado el país por serias amenazas, porque yo estuve hablando con uno de los investigadores que conocía el caso, ya que vuelvo y repito, el DAS de Antioquia no tenía nada que ver con la investigación que se realizaba acá. Ella salió del país por amenazas, y en su momento, cuando ella la citaron todas las veces, acudió a donde el fiscal. Para concretar un aspecto que debe quedarle claro a los televidentes, usted dice que el testimonio de Amparo Arroyave lo debía comprobar el fiscal del caso. Sí, claro, eso debió haberlo hecho en su momento. No puedo ni quiero entrar a analizar o evaluar la acción en su momento de la Fiscalía General de la Nación en el caso del testigo, pero eso es la obligación y ese es el fundamento. Cuando se lleva a un juzgado a acusar a unas personas, todas estas pruebas deben ser previamente elaboradas, y lógicamente no solamente por el fiscal, sino que el fiscal tiene sus peritos para que lo asistan y le den los conceptos técnicos respectivos. Pero nunca hubo peritos para comprobar el testimonio de Amparo Arroyave, y además, aparte del fiscal del caso, nadie más pudo conocer o interrogar a la testigo. Yo no conocía a María Amparo Arroyave, pero tampoco la conocieron los demás abogados de la parte civil, y tampoco, y esto es absolutamente insólito, la conoció el agente del Ministerio Público. Entonces nunca tuvimos la oportunidad de contrainterrogarla, nunca tuvimos la oportunidad de confrontar su versión, nunca tuvimos la oportunidad de examinar la razón y la ciencia de su dicho para poder hacer el análisis crítico y valorar su testimonio. Eso es un hecho incontrovertible. Pero además de eso, la Fiscalía nunca quiso ordenar o practicar el examen sobre la salud visual de la testigo. La sentencia es clara en decir que hubo una deficiente investigación, comillas,
que se hizo mal la investigación y que eso pues se evidencia en parte con la absolución de estas dos personas que Sí, usted nosotros menciona. no compartimos ese criterio, de todas maneras respetamos porque es un fallo judicial y lo que sostenemos es que la investigación se hizo a profundidad, que habían unas evidencias que estaban claras sobre el reconocimiento de la persona, sobre la presencia de ella en la ciudad para el momento de los hechos, sobre sus antecedentes y la utilización de armas con las cuales había cometido otros femicidios. En fin, una cantidad de evidencias que nosotros las consideramos firmes en su momento, pero en este momento están derrotadas por la sentencia del juez, nosotros no podemos seguir insistiendo en ellas, pero creemos que el trabajo se hizo con responsabilidad. Hay otro aspecto, fiscal, porque desde el año pasado, antes de marzo, antes de la sentencia, tanto defensores como dijeron que esta investigación se había llevado por mal camino, dijeron que estas dos personas, Bochas y Toño, iban a salir absueltas. ¿Por qué se espera hasta la sentencia? Eso lo dijeron algunos y hay algunos grupos que están muy animados en el proceso, tomando parte muy activa y han hecho esas observaciones, que son las mismas del año pasado. Nosotros insistimos en que nuestra responsabilidad es las evidencias que nos den el expediente y las pruebas que vamos sumando. El juez en su sabiduría resolverá lo que resolvió, pero eso no impide que nosotros hicimos el trabajo con responsabilidad y con seriedad y vamos a investigar otros caminos, es lo que corresponde. El fiscal reconoce que se investigarán otros caminos, es decir, otras hipótesis, cosa que los abogados de la familia Garzón solicitaron hace 2 años. Yo creo que no existió la voluntad política de la Fiscalía para ensayar otras hipótesis, a pesar de lo que el expediente por sí solo hablaba. Además de las incongruencias de los testimonios, la sentencia del juez admite que la investigación pudo ser desviada y por ello solicita investigar a funcionarios del DAS. Se lee en la sentencia. Y la conducta de los funcionarios del DAS y demás personas que de alguna forma pudieron haber intervenido en la desviación de la investigación y en la farsa orquestada por alias el profe. Bueno, nosotros investigamos a algunos funcionarios del DAS que participaron en la investigación de la muerte, del asesinato de Jaime Garzón, y realmente no encontramos ninguna irregularidad. Todo al interior del DAS, la investigación como tal, se demostró que se había manejado limpiamente, con absoluta transparencia. Se recibieron testimonios, se adelantaron varias pruebas y no encontramos nada irregular. Así concluyó la investigación, se archivó, la Procuraduría se atuvo a la investigación que adelantó el DAS y de esa manera quedaron las cosas. Para ustedes, como DAS Antioquia en su momento, el Bochas y Toño fueron los autores materiales del asesinato de Jaime Garzón. Mire, antes de darte esta respuesta contundente, tengo que decirte 2 cosas. Primero, una cosa es lo que nosotros hacemos como Policía Judicial para poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación los elementos o pruebas que hayamos recogido. Y otra cosa es la evaluación que la Fiscalía General de la Nación haga de esas pruebas y definitivamente el fallo que nos lleva hasta allá. Lo que puedo asegurarle es que en su momento absolutamente todas las actuaciones que desarrolló el DAS en Antioquia fueron absolutamente transparentes y que no hay ni siquiera una milésima parte de duda sobre las actuaciones del DAS, porque todas fueron transparentes. Colombia, ¿qué tal te va sin mí? Fue el nombre de la jornada que recordó a Jaime Garzón. Y la verdad, hay que decirlo, no nos va muy bien. Para empezar, a 5 años de su asesinato, la impunidad continúa. Como se lee en la sentencia, hay un mar de inconsistencias y es palpable la existencia de un montaje para desviar la investigación. A pesar de ello, la Fiscalía apela para insistir en su tesis. Esperemos, esta sentencia fue recurrida por la Fiscalía y se encuentra ante el Tribunal Superior competente. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos que él conteste, pero en todo caso, aunque él sostenga que se ha hecho bien, si no se ha esclarecido el crimen porque ya estas 2 personas fueron absueltos y si es confirmada la absolución por parte del Tribunal Superior, pues esto ya no tendría reverso. De todos modos, en caso de que la Administración de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, no le dé resultados al país sobre este magnicidio, pues tendremos que estudiar también la posibilidad de ensayar las instancias internacionales para buscar allí justicia y verdad. No, desde luego el crimen está en la impunidad y eso es grave. Mire,
La impunidad es un mensaje nefasto para cualquier sociedad, porque es un mensaje que se dirige a los criminales y se les dice: ustedes pueden hacer lo que quieran porque a ustedes no les va a pasar nada. Y eso nos pone en riesgo a todas las colombianas y a todos los colombianos, a todos los habitantes de Colombia. La impunidad tiene que ver con la justicia, y la justicia es la única que tiene que dar razón de eso. Ellos nos deben esa explicación y ahí esperamos a que nos la den. Nosotros mientras tanto construimos la vida y la esperanza desde acá. ¿Qué pasó con la pérdida de Jaime? ¿Quién va a responder? Nosotros estamos acostumbrados un poco que eso suceda allá. Entonces, si en este crimen donde hay atención nacional e internacional, donde hay muchas personas realmente interesadas en que se conozca la verdad, está así, ¿qué podemos pensar de otros crímenes con menor entidad, con menor importancia? Creo que lo que perdimos todos fue, entender que en el país se perdió como la libertad de expresión. Él lo que hacía, no decía las cosas directamente, sino les ponía un toque de humor a las cosas, como para que el país se diera cuenta de lo que estaba pasando. Es lamentable, es la radiografía de una situación crítica de la justicia y de la investigación criminal en Colombia. Y es muy serio, es un mensaje que ninguna sociedad debe permitir. Luchó por la gente que solo quería una vida mejor. Se fue soñando con un país inalcanzable. Viento, crisis en el gabinete. Sale Fabio Valencia, entra Juan Gabriel Uribe, sale Fabián Ramírez, entra Alfonso Cano, miento. Que todos debemos exigirle al fiscal general, a la fiscalía, hagan su papel, cumplan su obligación, investiguen, esclarezcan crímenes y después de hacer un juicio con todas las garantías, que la justicia condene a los responsables de todos estos crímenes. El mensaje, la herencia que Jaime nos dejó es fundamentalmente el hecho de haberse opuesto y oponerse a la corriente de pensamiento oficial, a las versiones del establecimiento sobre los procesos sociales y sobre todo sobre el conflicto social que nos aqueja. Si hay algo que nos ha matado a los colombianos es la falta de memoria. Millones de personas, y que uno lo vio el día de la ceremonia de entierro de Jaime Garzón en la Plaza de Bolívar, la cantidad de gente que asistió. Y hoy, ¿cuántos somos? ¿Seremos colombianos los colombianos que no tenemos memoria? Pero con la horrible seguridad que afuera de mi mundo y de tu mundo está prohibido, porque la diferencia se calla con plomo. A ti, Garzón, el que me hizo recordar que la lucha sigue, que Pardo Leal, Pizarro, Galán y no sé cuántos millones de colombianos murieron sin razón, porque en la ley de mi vida no hay castigo para los que aportan, pero que en esta tierra no se ha entendido que la solución no está en la destrucción. Esta es la historia de Tatiana León Zavala, quien vio a Jaime Garzón algún día en su camioneta y le sonrió. Ahora yo recuerdo, mi nombre es Luna, un placer. Ahora recuerdo una canción que le escuché cantar en algún momento y quisiera cantarles un trocito. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz, Jaime Garzón, escuchar, con su ternura natural, sincera. 1000 besos a la eternidad y gracias. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz de la canela escuchar, tu lectura natural sincera, quiero pregonar tu bebé, no quiero velas, no quiero un sermón, oye bien, quiero la voz de esa mulata, un tron. Contravía.